Hola, muy buenos días a todos. Muchas gracias por participar en este webinar. Damos la bienvenida a Ana Paola Solórzano e Israel Islas en nuestro webinar CFDI en Operaciones de Comercio Exterior. Sin duda un tema muy importante y relevante hoy en día para nuestro cumplimiento en materia de comercio exterior. Bueno, tengo el gusto de presentar a nuestros ponentes. Israel Islas, como ya bien muchos lo conocen, es nuestro gerente de comercio exterior. Israel es gerente en la práctica de comercio exterior, titulado en negocios internacionales y actualmente cursa la maestría en Derecho Aduanero. También se desempeña como ponente y capacitador en temas de comercio exterior, además de que también es docente invitado en la Escuela de Negocios de la Universidad Anáhuac de Querétaro. Cuenta con más de 10 años de experiencia en consultoría y en operación logística en importaciones y exportaciones bajo los diferentes esquemas que manejan las empresas en México. También proporciona apoyo en asesoría estratégica, administración y supervisión directa en proyectos de negocio como programas de fomento, IMEX, PROSEC, certificación IVA y EPS, también tratados de libre comercio y regulaciones y restricciones no arancelarias para identificar áreas de oportunidad en las empresas. Además, promueve y fomenta la cultura de cumplimiento a través de implementación de procesos de compliance para evitar y disminuir riesgos. Es un gusto tenerte, Israel. Sin duda vas a aportar muchísimo a esta plática en este tema tan importante. También nos acompaña Ana Paola Solórzano, quien también es miembro del equipo de Comercio Exterior. Es una licenciada en Negocios Internacionales por la Universidad de Anáhuac y también cuenta con un Bachelor of International Strategic Management en Coventry University de Reino Unido y hoy en día se desarrolla como especialista en la práctica de comercio exterior aquí en Tintax, donde colabora en distintos proyectos para asegurar un cumplimiento en las principales obligaciones y regulaciones en diferentes compañías de diferentes industrias. Se especializa principalmente en auditorías de comercio exterior, entre ellos expedientes, además de realizar registro de operaciones en las distintas empresas y auditorías de data stage. Bienvenidos, Ana Paola, Israel. Un gusto tenerlos aquí y muchas gracias a todos nuestros ponentes. Sin duda, un tema muy importante. Les recordamos a todos que está abierta nuestra sala de preguntas para que se sientan libres de comentarnos o preguntar a través de nuestro webinar. Y al final, o si lo vemos conveniente, durante la plática haremos alguna intervención. Bueno, les cedo la palabra. Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Ari. Muy buenos días a todos. Un gusto poder compartir este espacio para platicar pues, de este tema que ya bien mencionaba Ari, que es el uso del CFDI, sobre todo en operaciones de comercio exterior. El objetivo de esta plática es sobre todo identificar los principales casos de aplicación del CFDI y los complementos correspondientes en las operaciones de comercio exterior, así sobre todo también tener en cuenta posibles implicaciones fiscales y aduaneras que pudieran derivar. Aquí también es importante mencionar, como lo hemos hecho en otras sesiones, en otros webinars, que más allá de los aspectos técnicos del correcto llenado o de elementos muy puntuales que pudieran estar siendo de interés común, al ser un auditorio muy amplio, también nuestro principal interés es que nosotros podamos conocer cuáles son estos principales casos de aplicación, cuáles pudieran ser las implicaciones y derivado de esto, pues poder tomar una mejor decisión en el uso, corrección o cuestiones que pudieran ser de interés en este sentido. Entonces, no perdamos de vista este objetivo. El índice que estaremos siguiendo o los temas que estaremos siguiendo es conocer de dónde deriva la obligación del CFDI, algunas posibles implicaciones fiscales generales. Vamos a platicar del complemento de comercio exterior, que digo ya lleva más tiempo en aplicación, y luego quizá de lo que es más novedoso, todavía no obligatorio, o bueno, más bien obligatorio pero no multable, lo que es el complemento carta aporte, las últimas actualizaciones que hay referente a este tema y algunas recomendaciones que pudiéramos estar siguiendo como buenas prácticas de acuerdo a lo que vamos viendo en la tendencia de uso en el comercio exterior. Aquí, pues digo, lo más importante es sobre todo conocer de dónde derivan estas obligaciones. Entonces aquí, Ana Pau, no sé si tú nos puedes ayudar recordándonos de dónde deriva el uso del CFDI. Sí, claro que sí. Bueno, pues tal como menciona Isra, pues es importante comenzar con el fundamento legal que está relacionado con el CFDI y pues para esto primero encontramos el artículo 29 del Código Fiscal de la Federación
el cual nos habla de que cuando exista la obligación de expedir comprobantes fiscales derivados de las actividades, ingresos o retenciones que se lleven a cabo por parte de los contribuyentes, estos deberán ser emitidos mediante documentos digitales a través de la página del Servicio de Administración Tributaria. También tenemos el artículo 29A, igual del Código Fiscal de la Federación, que nos habla específicamente de los requisitos que deberá contener el CFDI, dentro de los cuales pues podemos encontrar el RFC del emisor, el timbrado, lugar y fecha de expedición, RFC del receptor, cantidad y unidad de medida, valor unitario, el importe total y fecha y número del documento aduanero. Es importante recalcar que los FDIs deberán contener estos requisitos pues determinados por el Servicio de Administración Tributaria, como lo acabo de mencionar, y de igual forma, aquellas cantidades que estén amparadas en los CFDI que no reúnan alguno de estos requisitos, o bien cuando los datos se plasmen de manera distinta a lo señalado por las disposiciones fiscales, pues no podrán ser objetos de deducción o acreditación fiscal. Exactamente. Entonces, como bien lo ha mencionado Ana Pau, es importante considerar este marco legal o este fundamento para conocer que todos los FDIs que vamos a estar emitiendo y también no solamente emitiendo, sino recibiendo, pudieran tener la primera implicación fiscal, que es el tema de una posible no deducción o acreditamiento fiscal. Entonces, importante tener en cuenta que no solamente tenemos que ver un cumplimiento aduanero, sino también un cumplimiento fiscal. Ahora bien, entrando, digo, ya de lleno, conociendo qué es el CFDI, conociendo cuáles son los elementos mínimos y quizá la posible implicación fiscal de modo general que podemos estar teniendo, en este caso vamos a hablar del complemento de comercio exterior. Entonces, el CFDI, como decíamos, pues es una obligación de aquellos casos en los cuales estamos generando un ingreso, un traslado, etcétera, pero tenemos en comercio exterior dos casos de complemento. El complemento de comercio exterior, que este viene desde el 2017, y de acuerdo a la regla 3138 de las reglas generales de comercio exterior, nos dice que siempre que exportemos de manera definitiva con clave de pedimento A1, de acuerdo obviamente al apéndice 2 del anexo 22, y que esta mercancía sea objeto de enajenación en términos del artículo 14 del Código Fiscal de la Federación, deberá transmitir el archivo electrónico del CFDI y asentar en el campo correspondiente del pedimento los números de folios fiscales de los FDIs correspondientes. Entonces, aquí es importante recordar que siempre que hagamos una operación de exportación definitiva con clave A1, tenemos que expedir un CFDI con complemento de comercio exterior. Aquí digo, como nota, nada más recordar lo que nos dice el artículo 14 del Código Fiscal, referente a lo que se entiende por enajenación de bienes, toda transmisión de propiedad, aun en la que el enajenante se reserva el dominio del bien enajenado, ¿no? Entonces, tenemos que tener en cuenta este punto. Ahora, aunado a esto, es importante tener en cuenta la regla 27119 de la Resolución Miscelánea Fiscal, en la que se menciona lo siguiente. Para los efectos del artículo 29, que fue el que mencionó ahora Ana Pau, en relación con lo dispuesto por la regla 3138 de las reglas generales de comercio exterior, el CFDI que se emita con motivo de operaciones de exportación definitiva de mercancías con clave A1 del apéndice 2 del anexo 22 deberá incorporarse el complemento que al efecto se publique en el portal del SAT. Entonces, si unimos estas dos reglas, vemos que es una obligación primero emitir un CFDI y segundo, añadir el complemento de comercio exterior. Entonces, es importante tener en cuenta que todas estas operaciones que hagamos de exportación definitiva con clave A1 y sean objeto de enajenación, tienen que contar con estos dos elementos. Bien, aquí como lo decíamos, lo importante a tener en cuenta son estos puntos claves, ¿no? Primero, identificar todas nuestras operaciones definitivas, recordar que aunque sean definitivas, no todos llevan la clave A1 o también no todas pueden ser objeto de enajenación, entonces tenemos que tener muy clara esta distinción. Y un cuarto punto que nosotros vemos muy relevante y que nos gustaría hacer hincapié también en esta plática es conocer el instructivo de llenado y todos estos elementos de soporte que existen en cuanto al complemento de comercio exterior. Ahora, aquí una diferencia que también me gustaría mencionar. En cuanto al complemento de comercio exterior y el complemento carta aporte,
Primero, recordar que el complemento de comercio exterior normalmente lo emitimos dentro de las empresas cuando realizamos la enajenación a través de nuestros departamentos de contabilidad, nuestros departamentos fiscales. Entonces, por eso es importante que conozcamos bien nosotros cuáles son los requisitos para poder transmitir la información correcta. Aquí un punto igual a considerar es que la última versión que tenemos como vigente es la versión 1.1. De la primera versión que se publicó a esta versión, los puntos que se fueron añadiendo es el tema de los nodos para ser usado en el caso de operaciones de exportación definitiva en tipo A1, en caso de los cuales estas mercancías no sean objeto de enajenación, o siéndolo esta es a título gratuito, es decir, sin recibir pago a cambio o sin ser una venta. Esto para señalar algún otro tipo de operación, como decía, con clave A1, pero que no son objeto de enajenación, ¿no? También recordar que en esta versión se actualizó todo el tema referente a las fracciones arancelarias, sobre todo en estos casos para incorporar el nodo o los campos de los NICOS, y también se incorpora el tema de domicilios tanto para emisor como receptor. Esta obligación de expedir el complemento de comercio exterior parte desde el 2017 y sigue vigente al día de hoy, pero es importante que nosotros conozcamos estos elementos de acuerdo al instructivo de llenado, ¿no? Tres elementos que tenemos que tener siempre presentes dentro de las revisiones o dentro de la generación de información de nuestras operaciones para la expedición de CFDI con complemento de comercio exterior. Es el instructivo de llenado, donde sobre todo tenemos que tener en cuenta que siempre estemos revisando la versión 1.1 y tengan el anexo 20, que allá se menciona el CFDI 4.0, ¿no? Que es la última versión del CFDI que estaríamos expidiendo. También los catálogos de complemento. Esto sobre todo para consultar las claves y descripciones de los catálogos a utilizar en el llenado de la factura. Esta es una de las preguntas o de las dudas más frecuentes que existe en cómo tenemos que llenar nuestros CFDI y nuestros complementos, sobre todo entendiendo que los catálogos de fracciones que encontramos en estos portales no corresponden muchas veces a las descripciones de nuestras fracciones arancelarias, ¿no? Entonces sí tenemos que hacer un cotejo, un estudio detallado para que realmente nuestra fracción arancelaria que estamos expidiendo en nuestro pedimento, en nuestros documentos aduanales, correspondan con lo que viene siendo el CFDI, los complementos del llenado del SAT. Y por último, también una guía que recomendamos estar consultando de manera frecuente es el tema de preguntas frecuentes, ¿no? Esto sobre todo para ver casos de aplicación, si hay alguna excepción, si hay alguna interpretación por parte de la autoridad. Entonces, estos tres puntos los tenemos que tener como soporte siempre que expidamos o generemos información. Aquí nada más igual hacer la acotación a lo que decíamos, que en el 2022 recordamos que se reforma el tema del CFDI y entra la versión 4.0. En este sentido, el anexo 20 es la guía de llenado de los comprobantes fiscales y aquí vamos a encontrar esa guía para poder hacer un llenado correcto de todos los campos o todos los datos, sobre todo teniendo en cuenta en el apéndice 3 que se habla del comprobante fiscal de complemento de comercio exterior. Entonces, si aún, ya es un tema quizá un poco pasado, pero sí llegamos a tener casos en los cuales no se hace un correcto llenado o también no se está utilizando la última versión. Entonces, importante hacer una revisión de los documentos que estamos expidiendo para, como decía también Ana Paola al inicio, nuestros CFDIs cumplan con los requisitos correspondientes y evitemos cualquier tema de suspensión en nuestra acreditación o deducción de estos comprobantes. Y aquí, como les decía, sobre todo teniendo en cuenta que la responsabilidad parte de nosotros al ser nosotros los enajenantes de las mercancías. Otro tema que también es importante tener en cuenta en la estructura es en el instructivo de llenado siempre vamos a encontrar tres datos generales, ¿no? El concepto que vamos a estar visualizando, el nodo y el POC, que es el dato, ¿no? Entonces, estos tres puntos siempre van a estar en nuestra estructura del instructivo de llenado y lo que siempre mencionamos es el tema de estar mencionando que estamos hablando de la versión 4.0 del CFDI. Ahora, de acuerdo a estos puntos, también mencionar que en algunos puntos del instructivo de llenado existe ejemplos, sobre todo en el apéndice 4, para hacer el correcto llenado de los mismos. Entonces, aquí también podemos ver cuál es la información, cómo se tiene que llenar y algunas guías prácticas. Entonces, este campo también es importante tenerlo en cuenta dentro del anexo del apéndice 4.
Por último, recordar el tema de las versiones, que estamos hablando de la versión 1.1, y en estos catálogos, digo, la última modificación que existe a estas versiones son las del 7 de julio del 2023, aquí sobre todo por temas de mercancías y fracciones arancelarias, y recordar que estos catálogos están disponibles dentro del portal para estar visualizando de manera correcta su aplicación, la información y actualizando cualquier tipo o cambio que exista dentro de nuestra operación de comercio exterior. Ahora, hasta aquí digo nada más un último punto, mencionar en el tema de las preguntas frecuentes, que si bien está en el portal un apartado especial para las preguntas frecuentes, etcétera, no está actualizado como tal el que está dentro del portal. Cuando entramos a la guía de llenado, en el apéndice 3 también hay un apartado de preguntas frecuentes y esa es la última versión actualizada. Esto para tenerlo en cuenta y que no tomemos algún criterio que no esté vigente o alguna interpretación que sea incorrecta. Ahí en pantalla también se ha generado un código QR para que puedan utilizarlo como consulta, puedan ingresar al mismo y les va a llevar directamente a este apéndice 3 de la guía de llenado. Entonces, aquí en resumen lo que queremos mencionar es, primero, tener en cuenta que el CFDI o cualquier emisión de CFDI va a tener una implicación fiscal. Segundo, en el tema de complemento de comercio exterior, es una obligación en todas las operaciones definitivas a un objeto de enajenación. Tercero, tenemos que tener bastante bien estudiado lo que es el instructivo de llenado, los catálogos y todas las operaciones que estemos realizando en este sentido para poder generar información ahora sí que correcta, actualizada y vigente, de modo que evitemos cualquier implicación fiscal en estas operaciones. Y aquí un punto importante, a diferencia de lo que vamos a estar platicando, que es el complemento carta-aporte, recordar que esta información si la generamos directamente a través de nuestras empresas, entonces también las implicaciones pues pueden ser directas para nuestras compañías, para nuestras áreas fiscales y todo el tema que hemos platicado más allá del comercio exterior. Entonces, importante tener en cuenta estos puntos. Ahora, el segundo tema que queríamos desglosar en esta plática es un tema que quizá ya es más de actualidad, pero va también aunado al tema del CFDI y es el complemento carta-aporte. En este sentido, mencionar que existen pues algunos puntos importantes a considerar. Primero, tener en cuenta el historial de dónde viene este CFDI o este complemento carta-aporte, que venimos hablando de él desde el 1 de mayo del 2021, donde se publica en la página del SAT. Y pues para no repetir, digo ya varias fechas que hemos conocido, recordar que al día de hoy es obligatorio su uso, aunque sigue sin ser multable todos los campos que se puedan estar mencionando dentro de este CFDI con complemento carta-aporte. A partir del 1 de enero se estima que sea multable y también pues seguimos teniendo actualizaciones y prórrogas, ¿no? Para la entrada en vigor del mismo. Entonces, ahorita lo importante es considerar lo siguiente. Uno, que tenemos que estar usándolo en todas nuestras operaciones de comercio exterior, en los traslados internos dentro del país, a través de todos los medios de transporte, pero que a partir del 1 de enero pues puede ser multable en su caso. Aquí un punto importante a considerar, que si bien al día de hoy no son multables los campos que pudiéramos estar llenando de modo incorrecto, en ningún momento se ha mencionado que si no cumplimos con los requisitos correctos o más bien con el uso de este CFDI con complemento a carta-aporte, como decíamos al inicio, puede ser en algún momento objeto de que no sea acreditable o que no se pueda deducir este CFDI, ¿no? Entonces, tener en cuenta también que el uso obligatorio siempre ha estado vigente, aunque lo único que se ha hecho acotación por parte de la autoridad es que no son multables cuando es incorrectamente llenado, ¿no? Entonces, tener en cuenta esa consideración. Ahora, aquí recordar nada más que todo este punto del CFDI con complemento carta-aporte lo vamos a estar visualizando dentro de la sección 277 del Código Fiscal y también ahorita, de la resolución miscelánea fiscal y nada más adelante vamos a hablar de las últimas actualizaciones. Esas no las ponemos como vigentes porque todavía son parte de una versión anticipada, pero es importante tener en cuenta esta consideración porque creo que va a ser uno de los cambios más relevantes y que quizá van a tener una repercusión, sobre todo en las implicaciones de uso ya para que pudiera ser multable totalmente el CFDI con complemento carta-aporte. Ahora vamos a hacer un repaso general de cuáles son las consideraciones o cuáles son los puntos que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Quién está obligado? ¿Cuándo se debe de emitir? ¿En qué casos? De modo general. Entonces, no sé aquí, Ana Pau, si nos puedes apoyar con estos puntos, por favor.
Sí, claro. Bueno, pues justamente ahorita checando quiénes están obligados a emitir una factura electrónica CFDI con complemento carta aporte, podemos encontrar primero a todas aquellas empresas o personas que brinden servicios de transporte, que utilicen vehículos ya sea propios o arrendados y que reciben alguna contraprestación por dichos servicios. Y en este supuesto se deberá emitir una factura electrónica de tipo ingreso con complemento carta aporte. En el segundo supuesto es cuando seas propietario o poseedor de los vehículos y de los bienes y mercancías que se transportan en dichos vehículos, pero no recibes ingresos provenientes de esa transportación de bienes. Y en este caso se deberá emitir una factura electrónica de tipo traslado con complemento carta aporte. Podemos ir a la Eh, siguiente. Ah, Sí, nada más aquí mencionar, como bien decía Ana Pau, tenemos que tener en cuenta primero quién nos debe de emitir la factura de CFDI con complemento carta aporte. Entonces, esto es básico para también nosotros ver a quién tenemos que estar entregando la información para el correcto llenado. Digo, vamos a profundizar en esto más adelante, pero este es el primer punto que viene mencionado Ana Pau. Y bueno, complementando un poquito lo mencionado con anterioridad, pues que es un tipo de CFDI de ingreso y que es un CFDI de traslado. Primero, el CFDI de ingreso, pues es un documento fiscal digital que tal y como lo mencionábamos, pues se emite por la prestación de servicios de autotransporte con el objetivo de manifestar la obtención del ingreso, al cual se le deberá incorporar el complemento carta aporte. Y del otro lado tenemos el CFDI de traslado, el cual es una factura electrónica que emite el dueño, poseedor o tenedor de las mercancías y también, como lo mencionábamos, siempre y cuando se haga el traslado con sus propios vehículos sin recibir algún tipo de contraprestación y al cual se le deberá incorporar la información del complemento carta aporte con el fin de acreditar su legal estancia y tenencia durante su traslado por territorio nacional. De acuerdo, entonces digo, aquí muchas gracias, Napo, por hacernos estas aclaraciones de cuáles son los supuestos generales, ¿no? Primero tenemos que considerar quién tiene que emitir, en este caso, los CFDIs y segundo, qué clase de CFDIs pudiéramos estar recibiendo. Aquí puntos a considerar, sobre todo, por ejemplo, en la factura de tipo ingreso con la que se acredita el transporte de mercancía. Primero, que los obligados a emitir esta CFDI o esta factura, como bien lo ha dicho Napau, pues son aquellos que tengan sus transportes y a sus clientes tienen que emitir una factura de ingreso con complemento carta aporte por el servicio realizado. Luego, cuando la mercancía que traslade proviene del extranjero, se podrá demostrar la legal estancia en el país portando la factura con carta aporte y tenemos que registrar el número de pedimento de importación. Aquí este punto es sumamente importante, sobre todo porque vamos a hablar más adelante de las responsabilidades compartidas. Aquí, como decíamos en el primer punto, el dueño del transporte será quien nos tenga que emitir esa factura y a partir de esa factura nosotros vamos a poder verificar si la información que está ingresando en el complemento carta aporte es correcta. ¿Por qué tenemos que verificar esa información? Sobre todo por el segundo punto, porque en todo momento cuando se traslade la mercancía puede ser objeto de revisión y si no cuenta con información fidedigna tanto de las mercancías, cantidades, pedimento, lugar al que se va a trasladar, lugar de origen, etcétera, puede ser que la autoridad cuestione si realmente se tiene la legal posesión de las mismas. Entonces, por eso es que aquí hay un tema muy importante, más allá del tema igual de deducciones, acreditamiento, pagos, que vamos a estar platicando del tema de posible contrabando. El tema obviamente de hidrocarburos es un tema delicado, es un tema igual al que la autoridad le ha prestado mucha atención, entonces también si nuestras industrias se encuentran dentro de estos rubros, siempre tenemos que contar con nuestro CFDI con complemento carta aporte. Ahora bien, también el transportista o la empresa de transporte tiene que brindar esta información a los transportistas. Entonces nosotros como usuarios de comercio exterior tenemos aquí tres obligaciones. Uno, verificar o generar información correcta a nuestros aliados logísticos. Segundo, asegurar que nuestros aliados logísticos planteen de manera correcta esta información dentro del CFDI con complemento carta aporte. Y tercero, asegurarnos que las empresas transportistas tengan la capacidad de transmitir los documentos a sus operadores
y estos operadores también sepan explicar, ¿no?, la mercancía que traen, sepan mostrar los documentos, etcétera. Entonces, estos son los 3 puntos que tenemos que estar vigilando. Y como decía al inicio, más allá de platicar en este webinar, en este espacio del correcto llenado, también un tema que siempre promovemos es la cultura de compliance, ¿no? Entonces, estos elementos que he mencionado van más allá del correcto llenado, sobre todo fijándonos en cuál debe ser la cultura de cumplimiento o cuáles son las acciones de cumplimiento para evitar o disminuir los riesgos en este tipo de traslados o en este tipo de operaciones. Ahora, esto hablando del CFDI de tipo ingreso. Cuando hablamos del CFDI, factura tipo de traslado, algunas de las consideraciones a tener en cuenta son las siguientes. El valor de la factura será de 0, esto sobre todo haciendo acotación a que estamos haciendo un CFDI o una operación de traslado con nuestros medios propios. Segundo, el RFC registrado como emisor deberá ser igual al del receptor, sabiendo que pues, los dueños del transporte son los dueños de las mercancías y están haciendo su operación. Y tercero, igual que en el punto anterior, siempre que hablemos de productos que estén importados, pues tenemos que estar señalando el número de pedimento, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta estos puntos. Quizá estos son los casos menores, pero también hay empresas que cuentan con sus propios medios para hacer los traslados de mercancías. Entonces, es importante tener en cuenta estas consideraciones. Ahora, una de las dudas generales es cuándo aplica, en dónde aplica y qué medios de transporte aplica. Entonces, aquí no sé qué nos puedas comentar al respecto, ¿no, Pau? Bueno, pues el CFDI con complemento carta aporte aplica para todos los medios de transporte, ya sean terrestres, marítimos, aéreos y ferroviarios, siempre y cuando toquen puntos de jurisdicción federal. Entonces, sí. Es importante esto que mencionan a Pau, sobre todo porque hay algunos casos que ya nos hemos topado en los cuales dice, creo que este medio de transporte no aplica, ya sea porque sobre todo hay confusión en lo que es aéreo, en lo que es marítimo. Entonces, tener en cuenta que siempre que estemos hablando, como bien decía, de puntos que están dentro del territorio nacional, traslados que existan dentro del territorio nacional, tenemos que tener en cuenta que debe de existir ese CFDI con complemento carta aporte. Ahora, por eso también es importante mencionar lo que decíamos en un inicio. Tenemos que conocer de manera detallada la sección 277 de la resolución miscelánea fiscal, sobre todo para ver estos casos de aplicación cuando tengamos operaciones extraordinarias, ¿no? Ahorita identificamos muy bien lo que es la cuestión del traslado terrestre, pero también pues tener en cuenta si en algún momento hacemos un traslado de tipo aéreo, marítimo o ferroviario, cuáles serían las aplicaciones y cuál sería la información correspondiente en el correcto llenado. Ahora, igual que en el complemento carta aporte, vamos a mencionar aquí 3 de los soportes que tenemos que estar consultando y verificando para un correcto llenado. Primero hablamos del catálogo de complemento. Aquí sobre todo la consulta de claves y descripciones de los catálogos a utilizar en el llenado de la factura. Y este punto se va a volver más relevante por la última actualización que hay en la versión anticipada de la resolución miscelánea fiscal. Ahora vamos a ver por qué. En el instructivo de llenados también podemos consultar los diferentes instructivos de llenados para el CFDI con complemento carta aporte, sobre todo ahorita haciendo la consideración que mencionaba Ana Pau de tener en cuenta que para todos los tipos de transporte que estén trasladando mercancías dentro del territorio nacional, tenemos que tener este llenado. Y aquí hago un paréntesis que si bien estamos enfocando toda esta plática o todo esto en un contexto de comercio exterior, recordemos que al final, incluso cuando no haya una importación o una exportación de por medio, cualquier traslado que hagamos de mercancías tiene que estar amparado por este complemento de carta aporte, ¿no? Entonces, importante también tener en cuenta los supuestos que van más allá de la importación y la exportación. Y por último, el tema de preguntas frecuentes, sobre todo aquí, digo, ya sé que quizá no tenga el peso de una ley, pero tristemente las preguntas frecuentes son la guía, ¿no? Para muchos casos, muchos supuestos, no solamente en el llenado de un CFDI, sino que también en temas, por ejemplo, de anexo 24, anexo 30, en temas de certificación de IVA, terminamos yendo a las preguntas frecuentes para que ese sea nuestro fundamento legal, ¿no? Entonces, también tenemos que tener en cuenta la consideración de las preguntas frecuentes para poder usarlas de manera correcta. Como bien dice por ahí algunos colegas, siempre nos preguntamos quién pregunta y con cuánta frecuencia, ¿no? Para considerar las preguntas frecuentes. Entonces, pero ese es el fundamento legal que utilizamos. En cuanto al catálogo, mencionar simplemente que tenemos que ir al catálogo actualizado. Vamos a encontrar aquí todas las claves que tenemos que estar utilizando de manera correcta. Aquí también en pantalla van a encontrar el
QR que los puede llevar directamente a este catálogo del complemento. Ahora, en cuanto al instructivo de llenado, sigue la misma estructura que mencionábamos anteriormente. En cuanto a campo, nodos y datos, importante tener en cuenta que este instructivo de llenado también va a ser dividido por los distintos tipos de transporte, ¿no? Entonces, consultar el instructivo correcto para poder llenar la información correspondiente. Los últimos que están vigentes son de enero del 2023 y van siendo divididos por cada uno de los transportes. Aquí también hay instructivos por cada tipo de CFDI y la información del comprobante que tendremos que estar recibiendo por parte de nuestros agentes logísticos. En el instructivo, un punto importante tener en cuenta las notas generales. En estos apéndices vamos a encontrar, pues, sobre todo casos de aplicación, observaciones, casos de uso. Entonces, también vale la pena no solamente quedarnos con el catálogo, porque muchas veces hemos encontrado casos en los cuales utilizamos una clave, pero que realmente no aplica por el uso que se está dando, por el tipo de mercancía, por el traslado, por las operaciones que están realizando en ese caso. Entonces, también vale la pena revisar las notas generales para conocer los distintos supuestos más allá de las claves. Ahora, como decía aquí, pues uno de los fundamentos legales que utilizamos frecuentemente son este tipo de documentos, preguntas frecuentes de complemento carta-aporte. En este caso también vale la pena tenerlo muy presente porque se está actualizando constantemente, ¿no? Y sobre todo que esto va aplicado a supuestos prácticos del día a día, de casos que van surgiendo, cuestiones que no se han tomado en cuenta y que se van actualizando. Ahora, en el tema de complemento carta-aporte, la documentación vigente es la de la versión 2.0 y estas son las últimas modificaciones que han existido, ¿no? Entonces, tener en cuenta cuál es el estándar de la carta-aporte, el esquema que se está siguiendo, la secuencia de las cadenas original, la matriz de errores, esquema de catálogos, sobre todo para que nuestras claves estén generando o estemos utilizando las claves que estén vigentes y así evitemos errores quizá cuando sean voltables ya estos campos en la expedición de nuestros CFDI con complemento carta-aporte. Ahora, la mayoría pues, de los que estamos en este webinar, nosotros no expedimos esta información. Estamos esperando que nuestras empresas transportistas sean quienes expieran la información del CFDI con complemento carta-aporte. Por eso es importante tener en cuenta también otro punto, que nosotros tenemos que conocer qué información tenemos que generar para que el transportista la pueda plasmar de manera correcta dentro de este complemento. Entonces, por eso es importante hacer todo este tipo de revisiones. Ahora, hasta aquí lo que queríamos avanzar o queríamos comentar era sobre todo tener en cuenta que el CFDI con complemento carta-aporte ya es una realidad que tenemos que estar cuidando. Es una obligación, como veíamos, tanto emitir como recibir de manera correcta estos CFDIs. Tienen una implicación fiscal en el acreditamiento, deducción. Tenemos que estar conscientes que nosotros como usuarios de comercio exterior que tenemos que vigilar por el cumplimiento, pero también es importante conocer cuál es la tendencia de la autoridad en estos últimos meses, ¿no? Entonces, aquí, Ana Pau, no sé si nos puedes ayudar a comentar un poquito cuál es el panorama actual, qué es lo que está promoviendo la autoridad y cuáles también pueden ser las últimas actualizaciones al respecto. Sí, claro. Bueno, pues el SAT emitió un comunicado el pasado 4 de octubre en donde reconoce a todos aquellos contribuyentes que actualmente ya emiten facturas con complemento carta-aporte y de igual forma en este comunicado nos recuerda el llenado correcto de los 34 campos obligatorios del complemento carta-aporte y donde recalca la importancia del correcto cumplimiento pues de este complemento para fortalecer también el combate al contrabando y donde también se busque un mejor desarrollo y crecimiento para nuestro país. Justamente en esta primera diapositiva podemos encontrar que de enero 2022 a agosto del presente año se han emitido 602.767.439 facturas con complemento carta-aporte, lo que quiere decir que efectivamente son ya muchas empresas las que actualmente están emitiendo este tipo de facturas. Podemos movernos a la siguiente. Gracias. También nos presenta a continuación, como se puede ver en la pantalla, pues de manera desglosada cuántas facturas pertenecen a qué tipo de transporte, siendo que pues el transporte terrestre es el que cuenta con la cifra más alta.
Y bueno, de igual forma, en esta parte del comunicado se nos menciona el objetivo primordial que tienen las autoridades, como ya lo mencionaba, de combatir el tema de contrabando y de la competencia desleal, y en donde se busca brindar confianza y certeza jurídica a los transportistas y también a las empresas. Y bueno, aquí por último, en este apartado del comunicado nos presentan los 34 campos mínimos obligatorios, los cuales, como podemos ver, se dividen en 6 secciones que deberán ser llenadas correctamente para que se pueda considerar como un documento válido por la autoridad. En este comunicado que viene desglosado Ana Pau, es importante tener en cuenta 3 puntos. Primero, que la autoridad, pues sí tiene muy presente el tema del CFDI con complemento carta aporte y lo ve como una, obviamente digo, no lo presentan como un combate a la corrupción, pero viendo el escenario que hemos vivido en los últimos años, sin duda alguna va a ser un tema de rastreabilidad para ver la trazabilidad y materialidad de las operaciones, ¿no? El uso del CFDI, pues va a ser una cuestión muy importante, sobre todo en ese punto de conocer el origen de las mercancías, conocer que realmente está llegando en una legal estancia, en una legal propiedad a las empresas. Entonces, va a ser muy importante este elemento para la estrategia de fiscalización de la autoridad. Segundo, también que menciona el tema de que todos lo están utilizando, entonces lo empiezan a normalizar como una obligación ante los amparos de transportistas, ante todas las quejas que han existido, entonces también se empieza a normalizar. Y tercero, que esta parte sí la veo muy positiva, es esta pequeña matriz que nos presenta, ¿no? De decir, estos son los 34 puntos mínimos que tenemos que estar en cumplimiento y vigilancia. Entonces aquí creo que también es un buen ejemplo para que nosotros realicemos un tipo carta de instrucción, una matriz de datos y ver si realmente nosotros ya contamos con toda la información que tiene que encontrarse dentro del CFDI con complemento carta aporte dentro de todas las operaciones de nuestras empresas. Esto también, digo, para las empresas transportistas sirve como una solicitud que deberían de estar presentando a sus clientes para decir, oye, dame toda esta información, o nosotros dentro de esta cultura de compliance que generemos esta matriz para decir, yo tengo que emitir toda esta información para que mi transportista se asegure de plasmarla en el complemento carta aporte y así evitemos cualquier riesgo, ya sea de multas fiscales, de multas por datos inexactos en el llenado o que la documentación que lleva el transportista no esté amparando correctamente nuestros traslados de la operación. Entonces, tener en cuenta este comunicado se me hace bastante interesante esta matriz y a lo mejor también nosotros poder estar diseñando una similar para el cumplimiento de las obligaciones en este sentido. Ahora, platicaba hace rato que existe la 7ª versión anticipada de la 8ª resolución de modificaciones a la resolución miscelánea fiscal. Esta se publicó, si no me equivoco, la semana pasada, pero me presenta puntos bastante interesantes. En general había una duda que era cómo se iba a revisar el complemento carta aporte en los traslados. Como sabemos, el CFDI pues es un documento digital o información digital que normalmente verificamos a través de cadenas, XML, etcétera, pero nos quedaba la duda de cómo se iba a ver plasmado la información del complemento carta aporte dentro de nuestra factura impresa. Entonces aquí hay una modificación, todavía no entra en vigor, por eso no la presento como algo ya vigente, pero sin duda alguna creo que va a ser ya parte de los elementos, ¿no? Entonces aquí nos dice que es la regla 2717, primer párrafo, fracción 10, específicamente en relación con los requisitos de la representación impresa, hace una modificación y nos dice que se va a actualizar el instructivo de llenado al CFDI al que se incorpora el complemento carta aporte para señalar aquella información o documento que debe de incluirse dentro de la versión impresa en un campo en el cual se señale el complemento carta aporte. Entonces, aquí este punto creo que va a ser bastante interesante porque ya no solamente se va a llenar el complemento como tal, sino que también dentro del CFDI van a existir algunos puntos obligatorios, algunos campos obligatorios que deben de estar plasmados dentro de la versión impresa. Entonces, vamos a esperar a ver qué nos plasma el instructivo de llenado, cuáles son las modificaciones y en este sentido no solamente de acuerdo al punto anterior vamos a tener que verificar los 34 campos en el complemento carta aporte, sino que también tenemos que verificar que nuestros proveedores logísticos plasmen esa información dentro del CFDI. Ahora, ¿cuál es la lógica de este planteamiento? Esto nos lo dice la regla 27711 y 27712. La 11 hace referencia a CFDI tipo de ingreso
y la 1.2 hace referencia a tipo de traslado. Pero al final, en este caso, nos dice que van a hacer esta modificación, sobre todo para que el transportista cuente con la documentación o con los datos necesarios que amparen la legal posesión de las mercancías durante los traslados, lo cual tiene pues lógica, ¿no? Si al final queremos amparar un traslado y amparar la mercancía que estamos trasladando, vamos a facilitar al transportista que esta información se vea plasmada dentro del CFDI impreso que posiblemente lleva en los documentos, ¿no? Entonces, esta publicación, como les decía, es de la semana pasada. Estamos esperando la publicación oficial para ver cuáles son los últimos detalles, pero aquí el punto importante a considerar dentro de nuestra cultura de cumplimiento y vigilancia es sobre todo asegurarnos que cuando ya esté vigente esta modificación, nuestros operadores logísticos, nuestros aliados de transporte, realmente plasmen la información de una manera correcta y cumplan los estándares del instructivo de llenado que publique Secretaría en su momento. Entonces, importante tener en cuenta esta consideración. Ahora, vamos a hablar de algunas sanciones e infracciones más allá del tema fiscal que mencionábamos al inicio, consideraciones importantes. De acuerdo al artículo 83, se menciona que son infracciones relacionadas con las obligaciones de llevar la contabilidad, siempre que sean descubiertas en el ejercicio de facultades de comprobación o de facultades previstas en el artículo 22 de este código, las siguientes: no expedir, no entregar o no poner a disposición de los clientes los comprobantes fiscales digitales por Internet de sus actividades cuando las disposiciones fiscales lo establezcan. Entonces, importante considerar este punto. Si nosotros no emitimos o no recibimos correctamente nuestros CFDIs o simplemente no los recibimos con sus complementos correspondientes, podemos ser considerado que en ese caso pues no estemos llevando la contabilidad de una manera correcta. Ahora, ¿cuáles pudieran ser en este caso las multas? De acuerdo al artículo 84, a quien comete infracciones relacionadas con las obligaciones de no llevar contabilidad que se refiere al artículo 83, se impondrá las siguientes sanciones. En el punto D se menciona de 400 a 600 pesos por cada comprobante fiscal que se emita y no cuente con los complementos que determine mediante las reglas de carácter general. Entonces, importante tener este punto en cuenta. Digo, es una cuestión quizá monetaria, pero luego si vamos sumando los volúmenes, pues puede ser una cuestión bastante representativa económicamente. Aquí también mencionar que si bien es una implicación que va a atacar directamente al área fiscal, al área de finanzas, nosotros como usuarios de comercio exterior, pues somos los responsables primeros de asegurarnos que se genere de manera correcta la información, tanto cuando emitimos un complemento de comercio exterior como cuando recibimos por parte de nuestros aliados estratégicos el CFDI con complemento carta aporte. Ahora, otro de los puntos aquí importantes es hablar del tema de contrabando. No sé, Ana Pau, si tú nos apoyas con todos estos puntos del contrabando. Sí, bueno, tal y como lo menciona el artículo 103, se considera contrabando cuando se traslade algún bien o mercancía por cualquier medio de transporte en territorio nacional sin el comprobante fiscal digital por Internet, CFDI, de tipo ingreso o de tipo traslado, que justamente era lo que ya se mencionaba con anterioridad. Y de igual forma en el tema de los hidrocarburos, petrolíferos o petroquímicos, igualmente por cualquier tipo de transporte en territorio nacional, sin su CFDI de tipo ingreso o de tipo traslado. Pasamos a la siguiente. Y de acuerdo con lo mencionado con anterioridad, pues el artículo 104 nos habla de la sanción del delito de contrabando con pena de prisión, en donde se considerarán de 3 meses a 5 años cuando el monto de las contribuciones o cuotas compensatorias omitidas sean de hasta 1.385.610, o bien que la suma de ambas sea de 2.078.400. Luego la siguiente sanción va de 3 a 9 años cuando el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas excedan las cantidades que acabo de mencionar con anterioridad. Y por último, podría existir una sanción de 3 a 6 años cuando no sea posible determinar el monto de las contribuciones o de las cuotas compensatorias omitidas. Pasamos a la siguiente. Bueno, ahora bien, en el artículo 105 nos menciona que se aplicarán las mismas penas que mencioné con anterioridad relacionadas con el contrabando a quienes enajenen, comercien o adquieran
cualquier título de mercancía extranjera que no sea para uso personal y que no cuente con la documentación que compruebe su legal estancia en el país. Excelente. Entonces, aquí vemos dos puntos importantes en cuanto al tema, pues obviamente de la emisión del CFDI con complemento carta aporte, ¿no? Primero, un tema contable que mencionábamos, que cuando no tengamos estos elementos podamos estar pues deteniendo cuestiones fiscales como la deducción, la acreditación o incluso cometiendo infracciones en no llevar de manera correcta nuestra contabilidad. Y por otro lado, vemos el tema del contrabando, ¿no? Si bien a lo mejor nosotros no somos los responsables de hacer esos traslados, pero pues al final va a existir ya ahorita una cadena de corresponsabilidad entre el importador o exportador, quien genera la información, segundo, quien la plasma y tercero, también quien traslada esta mercancía. Entonces, importante tener en cuenta estos puntos porque seguramente serán objeto de revisión constante por la autoridad. Ahora, digo, el artículo 106, nada más para los efectos del artículo anterior, el tema de la legal estancia y la legal posesión de las mercancías, por eso es importante lo que decíamos anteriormente. A medida que generemos una información correcta, aseguremos que nuestros proveedores la plasman de manera correcta en los documentos y también la entregan de manera correcta a los transportistas. De esta manera estaremos garantizando que estos traslados cumplan con los requisitos necesarios, no haya quizá, digo, no digo que no haya cuestionamientos, pero ante los cuestionamientos se pueda aprobar de manera correcta la legal posesión y traslado de los mismos y así evitemos quizá retrasos en nuestras cadenas, en nuestras entregas o incluso también malos entendidos con la autoridad en el sentido de que todas estas mercancías pueden pasar en algún momento a posesión de la autoridad. Entonces, importante tener en cuenta estos puntos. Ahora, dos recomendaciones, digo, para ir cerrando este tema, ante estos escenarios que vamos viendo de la emisión de CFDI con complemento carta aporte y con complemento de comercio exterior. Dos recomendaciones prácticas. Primero, tener contratos o actualizar nuestros contratos, sobre todo con nuestros aliados logísticos, ¿no? Aquí, tener una cláusula en donde delimitemos las responsabilidades o más bien también señalemos estas responsabilidades compartidas. En este sentido, como les decía, hoy nosotros como usuarios de comercio exterior somos los primeros responsables de generar información correcta, transmitirla a nuestros usuarios de logísticos. Segundo, asegurarnos que estos usuarios realmente cumplan con todos los requisitos que vienen plasmados en ley, en los instructivos y plasmen de manera correcta la información. Pero sabemos que en muchos casos también estas empresas o estos operadores logísticos están un poco reticentes a esta carga administrativa, ¿no? Entonces, sí tenemos que asegurarnos a través de nuestros contratos que se delimitan responsabilidades, se comparten riesgos y también pues se hacen, pues ahora sí que responsables mutuos del correcto traslado tanto del cumplimiento fiscal, aduanal de las mercancías, como del cumplimiento de los traslados de las mismas. Ahora, en este sentido, pues tenemos que señalar en los contratos un cumplimiento estricto de estas obligaciones, garantías en la información que se genera y que se plasma, y también tenemos que tener dentro de estos contratos pues el respaldo de documentos. Entendemos que bien muchas veces los FDIs que recibimos a través de estos operadores no los consideramos como parte de nuestro expediente de comercio exterior. Sin embargo, cada día más se hace necesario el robustecer el expediente con todos estos elementos que brinden la materialidad a la operación que realizamos y sobre todo a la trazabilidad, ¿no? Entonces, aquí va a haber una trazabilidad doble, una trazabilidad en cuanto a los pagos que estamos generando a las empresas transportistas y una trazabilidad también en cuanto a la cadena logística, ¿no? De cuál es el origen, cuál es el destino, cuál ha sido el traslado que se ha recibido, cuáles son las cantidades, Incoterms, etcétera. Entonces, esto lo tenemos que estar plasmando en nuestros contratos. Aquí, pues, nuestra recomendación es ver primero si tenemos un contrato con nuestros operadores logísticos. Segundo, si está actualizado con este tipo de cláusulas o este tipo de observaciones de acuerdo a las obligaciones que están generándose a través de la emisión del CFDI con complemento carta aporte. Y segunda recomendación es generar una carta de instrucción clara para nuestros operadores logísticos. Normalmente esta práctica la utilizamos en la generación de pedimentos cuando emitimos alguna orden de elaboración de pedimento de importación y exportación. Ponemos todos los elementos necesarios, ¿no? ¿Qué tipo de operación es? El Incoterm, incrementables, facturas, mercancía, fracción, etcétera. Ahora, también nosotros tenemos que empezar a generar como buena práctica esta carta de instrucciones
donde demos el detalle de la información, distingamos los distintos casos de operación, hagamos auditorías pro formas, tenemos que solicitar, yo creo que una buena práctica es a nuestros proveedores logísticos una proforma para verificar que realmente están plasmando la información de manera correcta dentro del CFDI con complemento a cartaporte, y también verificar que se estén actualizando de acuerdo a las obligaciones, ¿no? Asegurarnos que se esté emitiendo el CFDI 4.0, que se esté utilizando la versión 1.1 en el tema de complemento de comercio exterior y 2.0 en el tema de cartaporte, etcétera. Entonces, sí es importante que nosotros como Departamento de Comercio Exterior o Departamento Logístico dentro de la empresa ya tengamos esta carta de instrucciones. Creo que una matriz que nos puede funcionar como base para generar este documento puede ser lo que nos comentaba Ana Pau del documento emitido por el SAT, donde nos dice cuáles son los 34 elementos mínimos que tenemos que estar considerando, ¿no? Digo, si esta carta se puede fortalecer más con otro tipo de información, pues mucho mejor. Entonces, estos dos puntos los tenemos que estar vigilando, actualizando y asegurándonos que los tengamos ya implementados dentro de nuestras empresas. Para cerrar este webinar y también a lo mejor dar un poco de espacio a preguntas, digo, nos quedan 5 minutos, pero nada más tener en cuenta estas mejores prácticas que en el tema de la emisión del CFDI con complemento de comercio exterior y también el de cartaporte. Primero, identificar las operaciones. Como vimos, existen supuestos muy específicos, tanto en el complemento de comercio exterior como en el cartaporte. Comercio exterior, identificar bien cuando estemos hablando de operaciones definitivas, clave A1, el tema de la enajenación, el instructivo de llenado. Entonces, tener en cuenta qué tipo de operación estamos realizando. También en el de complemento cartaporte, si es ingreso, si es traslado, si es a través territorio nacional, el medio de transporte, el tipo de mercancía, los distintos casos de aplicación, si hay más mercancías, si hay otros usuarios, etcétera. Entonces, tenemos que identificar bien todos los casos para poder generar información pues correcta, ¿no? Y ese es el segundo punto, brindar información confiable a cada uno de los usuarios dentro de la cadena logística o bien dentro del área correspondiente de la empresa, ¿no? También no podemos pedirle a nuestros proveedores que generen un documento correcto si nosotros no hemos brindado la información correcta y completa. Entonces tenemos que ser nosotros los primeros responsables en brindar esta información, y en caso de que estemos generando complemento de comercio exterior a nuestras empresas, asegurarnos que nuestras áreas correspondientes estén generando la información también de una manera correcta y en cumplimiento de los requisitos. Tercero, auditar. En este sentido, generar controles que garanticen que los documentos emitidos con la información de nuestras mercancías cumplan con todos los requisitos vigentes. Y esto es importante, no tenemos que generar controles como por ejemplo el tema de los contratos, el tema de la carta de instrucciones, el tema de la verificación previa que se emita algún documento definitivo. Entonces, tenerlo en cuenta. Tercero, contar con estos documentos dentro de nuestro expediente de comercio exterior. Como les decía, si bien no es obligatorio, sí nos va a dar mucho respaldo para el tema de la trazabilidad y materialidad de las operaciones. Y también un tema importante en operaciones virtuales, considerar que si bien muchas veces trabajamos con facturas pro formas, es importante tener en cuenta que todos estos traslados sí se hacen de manera física dentro del país. Entonces tenemos que garantizar y asegurarnos que nuestros transportistas nos estén brindando la información y documentación correspondiente. Y por último, actualización. Como hemos visto en este webinar, digo de manera muy general, constantemente se están actualizando los catálogos, los instructivos de llenado, las preguntas frecuentes, las versiones que se están emitiendo. Entonces, importante tener en cuenta estos puntos, sobre todo para que la información que estemos generando sea correcta, no tenga ninguna cuestión que pudiera generar dudas por parte de la autoridad o que también en algún momento pudiera generar cuestionamientos, ¿no? Entonces, importante tener en cuenta este tema de la actualización. Con esto, pues nos gustaría cerrar las ideas que queríamos compartir, recordando que a partir del 1 de enero del 2024 se hace multable el tema del CFDI con complemento cartaporte. Segundo, que seguramente va a ser una estrategia que esté siguiendo la autoridad para poder fiscalizar de manera más eficiente a todos los operadores de comercio exterior, los operadores logísticos, y de esa manera cubrir toda la cadena logística en cuanto a importación, exportación y traslados. Entonces, tener en cuenta estos puntos. Tercero, que dentro de esta cultura de cumplimiento que estamos promoviendo, recordemos que nosotros somos los primeros responsables, primero, de generar controles, de generar una información correcta y de esa manera, pues, evitar sobre todo riesgos, ¿no? Veíamos que hay riesgos fiscales,
riesgos aduanales y también riesgos en cuanto a que puedan considerar como contrabando o que no contamos con la legal posesión de las mercancías dentro de los traslados. Y un cuarto punto muy importante, considerar que hoy en día comercio exterior ya no se queda aislado, sino que ya dentro de comercio exterior entra la parte contable, entra la parte fiscal, también entran los operadores logísticos, entonces que tenemos que promover toda esta información de una manera correcta, sumar a un cumplimiento adecuado a todos los usuarios y transmitir pues obviamente esta cultura de cumplimiento para evitar riesgos y poder asegurar la continuidad del negocio en todo momento. Entonces, con estas ideas cerramos este webinar. No sé, Ari, si estás por ahí, si hay alguna pregunta o si todavía tenemos tiempo. Hola, sí, de hecho, bueno, muchísimas gracias por el webinar, Ana Pao Israel. Sí, hay varias preguntas. La primera es, buen día. Si se envió un material con factura de traslado que no es objeto de enajenación, ¿es obligación agregar el complemento de comercio exterior? Bueno, como lo platicábamos al inicio, las condiciones para poder estar emitiendo este complemento de comercio exterior es sobre todo que sea definitivo, que sea objeto de enajenación y en algunos casos también se puede emitir y dentro del catálogo también ahí están ahí las claves correspondientes para, ¿cómo se llama?, señalar que no está siendo objeto de venta, ¿no? Entonces ahí digo, habría que analizar bien el caso, pero y también el catálogo correspondiente. Muchas gracias. Otra pregunta es, cuando son donativos o muestras, ¿es necesario realizar un CFDI o con la proforma es suficiente para realizar la exportación? Pues sería igual el mismo caso. Digo, no puede que nos baste para cuestiones aduanales el tema de la proforma, pero tenemos que verificar las condiciones de la transmisión de la propiedad, sobre todo para ver si es necesario un CFDI, señalar si hay un ingreso o no lo hay. Digo, entiendo que es un donativo, pero tendríamos que ver el caso en concreto. Perfecto. ¿Qué tipo de factura se debe emitir si el material sale de expo a reparación? No da más detalles. Ok. Digo, ahí puede igual lo mismo ser un CFDI a lo mejor de traslado, ser un CFDI, digo, una proforma nos puede bastar, pero pues tendremos que ver cuál es el caso en específico, las condiciones de esa reparación y también pues digo, si hay algún otro tipo de circunstancia a considerar. La siguiente pregunta se repite de varias maneras. Es ¿cómo verificar si un CFDI de complemento carta aporte fue emitido correctamente por parte de mi proveedor logístico? ¿Cómo puedo revisarlo? A ver, tú, Ari, que eres experta y que revisas día a día, es cómo se hace. Ah, perfecto. Pues bueno, una manera con la que se están emitiendo los complementos carta aporte es por medio de plantillas de Excel. Es de la manera en la que nosotros le proporcionamos la información a nuestros transportistas. La manera de verificarlo es irnos tal cual directamente al complemento que se encuentra en el XM de la factura y también en la parte impresa ya del PDF del CFDI para ver si efectivamente lo que nosotros le proporcionamos en la plantilla previa es lo que se colocó en el CFDI. Si hay alguna, por ejemplo, fracción arancelaria incorrecta, si los pesos no corresponden o si hay alguna desviación, pues es importante ver cómo se está emitiendo porque muchas veces puede que en el tema del timbrado se estén repitiendo información de operaciones previas, entonces de esta manera, pues tal cual es como lo podemos cotejar, que lo que nosotros dimos es lo que esté y lo que no, esté en nuestro pedimento y lo que está en tal cual en nuestra factura es lo que esté también en el CFDI. Aquí digo, complementando lo que dice Ari, digo, ella todos los días revisa esos temas, entonces por eso lo tiene muy fresco, pero sí es importante que previo a que se emita, como les decía, solicitemos quizá un Excel de prellenado, veamos antes igual ya que se emitió, solicitar siempre el XML para poder hacer la verificación y ya después ver el tema del pedimento, digo, del CFDI impreso, ¿no? Digo, sabemos que en teoría el CFDI impreso debe ser una representación del XML, entonces por eso siempre pedir el XML primero, revisarlo a detalle y luego ya garantizar que esta información esté plasmada en el PDF o en el CFDI impreso.
Bueno, voy a leer esta pregunta, Isra, porque creo que va muy relacionada. ¿Las multas para quién serían? ¿Para mis operadores logísticos o para mi empresa? Esta es muy buena pregunta. En teoría, la multa debería ser directamente para quien emite el CFDI, entonces en estos casos sería para nuestro operador logístico, pero obviamente pues están ahí dentro de esta multa, de esta revisión, pues nuestras mercancías, ¿no? Por eso les decía que es muy importante en este caso revisar bien nuestros contratos para delimitar responsabilidades, para también garantizar que si el operador logístico está emitiendo mal la información, pues realmente tome responsabilidad sobre las consecuencias que pudieran existir y también pues las consecuencias que pudieran existir para nuestra cadena logística, ¿no? Porque al final, por ejemplo, si en un traslado detienen nuestras mercancías y por este tema a lo mejor la entrega ya no se hizo a tiempo a nuestro cliente, tenemos alguna multa, se paró cadena de producción, etcétera, pues considerar cuáles pudieran ser las consecuencias y la responsabilidad es compartida en ese caso, ¿no? Pero por eso decimos, si bien la multa no va directamente contra nosotros como operadores de comercio exterior, es importante considerar que puede haber repercusiones terceras o repercusiones colaterales que sí nos van a afectar directamente. Entonces, por eso la importancia de revisar y garantizar pues el tema ¿cómo se llama?, de nuestros contratos para que nuestros operadores logísticos también sean conscientes de estas responsabilidades. Perfecto. Isra, ya vamos un poquito cortos de tiempo. Hay muchas preguntas en nuestro panel y muchas son más específicas de la operación de cada uno de nuestros participantes. Comentarles que vamos a responder todo, al igual que se les estará compartiendo nuestra grabación del webinar por medio de correo electrónico y una encuesta ahí de satisfacción y de opiniones. Nos interesa mucho escucharlos, ya que por ahí también hay algunas sugerencias de temas. Entonces, bueno, es que sepan que se les va a hacer llegar todo una vez termine este webinar. Les agradezco mucho a Ana Pao Israel por esta información tan valiosa y a todos nuestros oyentes pues por seguir conectándose. Les recordamos que también estamos en nuestro canal de YouTube muy activos donde se colocan todas las grabaciones y también si quieren más noticias y también estar actualizados pues que nos sigan en LinkedIn donde estamos todos los días compartiendo información relevante tanto de este tema como de otras modificaciones. Muchas gracias. Muchas gracias, Ari. Muchas gracias, Ana Pau. Como bien dice Ari, cualquier duda que haya podido quedar aquí, nada más por el tiempo, con mucho gusto están nuestros datos de contacto en pantalla. Seguiremos actualizando este tema, compartiendo lo más relevante y pues esperamos vernos en nuestro siguiente webinar. Entonces, que todos tengan un excelente día, un excelente cierre de semana y seguimos en contacto. Hasta pronto.